Hoy les preparé unas calabazas rellenas, saludables, riquísimas, fáciles, baratas y van a ver que les van a encantar. Quédense a ver la receta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Comenzamos con los ingredientes. No es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este van a encontrar la lista para preparar estas deliciosas calabazas rellenas saludables. Pues ahora sí, manos a la obra. La preparación de estas calabazas realmente es muy sencilla. En un sartén vamos a agregar casi una cucharada sopera de aceite y aquí vamos a agregar la cebolla. Vamos a dejarla aquí un momentito a que más o menos esté como sancochada. La cebolla está muy rápido ya para que esté así tronada, ya empieza a soltar su olor y en este momento vamos a agregarle el diente de ajo. Aquí le damos unas vueltecitas cuidando el ajo que no se nos vaya a quemar. Y ya empieza a oler también, ya ven que la cebolla y el ajo son mejores amigos, entonces huele delicioso. Cuando ya tienen ese aroma y que ven que el ajo se empieza a dorar, vamos a agregarle el jitomate. Aquí al jitomate le vamos a agregar 2 pizcas de sal, que viene siendo esto, para que el jitomate vaya tomando sabor. Lo vamos a dejar aquí a que suelte un poco de jugo y poder agregar la carne. El jitomate junto con la cebolla lo dejé un minuto nada más y ahora vamos a agregarle la mejorana o el orégano seco. Este lo vamos a desbaratar aquí en la mano, que quede así polvito. Agregamos también el comino en polvo, agregamos la paprika y vamos a mezclar. Ya que tenemos así todo unido, vamos a agregar la carne molida. Ay, huele riquísimo. Ya con las especias que le agregué, huele todavía más rico. Aquí está la carne, la vamos a revolver y vamos a agregarle aquí un poco de sal y pimienta al gusto. Les digo que un poco de sal porque el jitomate, si se acuerdan, ya le había agregado un poco. Entonces voy a agregarle aquí un poco a la carne y vamos a agregarle la pimienta. Con ese es suficiente. Vamos a mezclar y vamos a dejar aquí en el sartén a que la carne quede ya completamente cocida. Ya vieron qué poquito aceite agregamos para la carne. Aquí la dejamos a fuego bajito para que se cosa perfectamente. El relleno de la calabaza ya está listo. Ahora sí le vamos a apagar y reservamos. El horno ya lo prendí, lo vamos a dejar que se caliente 15 minutos a 180 grados. Y así lo vamos a dejar mientras se cocen también las calabazas. Ahorita van a ver cómo voy a rellenar las calabazas. A las calabazas lo que le vamos a hacer es quitarle las orillas. Las vamos a partir a lo largo hacia la mitad y vamos a quitarle un poco de las semillas para hacerles el hueco y aquí poder rellenarlas. Si ustedes quieren, también pueden utilizar estas semillitas en el guisado que hicimos de carne molida para que no se desperdicie nada. Ya que tenemos listas las calabazas, ya con su huequito para poderlas rellenar, vamos a tomar un molde o una charola. Yo le puse papel encerado para que no se me vayan a pegar. Entonces vamos a rellenarlas con este relleno de carne molida. Listo. Y las vamos a ir acomodando para meterlas al horno. Las calabacitas ya están rellenas. Ahora voy a agregarle el queso que conseguí bajo en grasa. También pueden ponerle panela o requesón encima para que de veras se les antoje más este platillo. Que el guisado está tan rico que no necesita más. Pero el queso sí le va a dar mucha vista. Cuando las lleve al horno, las voy a dejar más o menos entre 20 y 25 minutos para que la calabaza se cosa
y el queso gratine. En este punto el horno ya deben de tenerlo listo, ya precalentado, recuerden 180 grados. Y estas calabazas ya casi están listas para entrar al horno. Y ahora sí, directo al horno. Las calabazas rellenas ya están listas, duraron en el horno 30 minutos. Pero vean qué bonita quedó la calabaza, está como si estuviera cruda, pero está suavecita. Les agradezco que me hayan acompañado en esta receta, espero que les guste, también espero su comentario y recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y miren, voy a comerme esta calabacita rellena que huele riquísimo. Buenísima. Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de carne molida de res, un jitomate picado, queso bajo en grasa del que se pueda fundir, un diente de ajo, media cucharadita cafetera de mejorana, una cucharada sopera de cebolla picada, 3 calabazas, una cucharada cafetera de paprika, media cucharada cafetera de comino en polvo, una cucharada sopera de aceite y sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.